Primero de Pedro capítulo 1 versículo 23. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o en el nombre de Yeshua HaMashiach, en el nombre de Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres donde haya salvación, solamente en el nombre, en el nombre, en el nombre, en el nombre de Cristo. Solamente en ese nombre hay salvación. Dice así: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Maldiciones sin quebrantar, así se llama el mensaje. Maldiciones sin quebrantar. Padre que está en los cielos, gracias porque te estoy sintiendo. Gracias porque estás aquí, Espíritu. Anoche el Espíritu Santo me visitó. Después que terminé de ministrar, me tomó en el cuarto. Cuando me tomé en el cuarto, me ministraba, que me saliera para el pasillo. Me salí. Cuando me salí del pasillo, tuve que tirarme al suelo, porque no podía soportarlo. Era una gloria sobre mí, y esa ropa, y esa gloria me arropó, y como cuando uno se embriaga. Y estaba embriagado de su presencia, y estoy sintiendo su gloria, estoy sintiendo esa presencia, estoy sintiendo ese fuego en mi corazón. Él está aquí y va a hacer milagro. Él está aquí y va a hacer milagro. Yo no sé si vino gente aquí que tienen fe. Yo vine a hablar a la gente de fe. ¿Hay alguien aquí que tiene fe? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí que tiene fe? ¿Hay alguien aquí que anhela la presencia de Él? Maldiciones sin quebrantar. Puedes sentarte. Y quiero que todos los que estén aquí le presten atención a esta palabra, porque te va a bendecir. Hay personas que dicen: yo no entiendo. Si yo estoy buscando a Dios, si yo me congrego, si yo hago esto, me dedico a las cosas espirituales, pero siempre hay una guerra. Siempre la misma guerra. No puedo tener paz, no puedo tener libertad. Este mensaje es la solución para muchas personas que, aunque confesaron a Cristo, están atados todavía. Dile que está a tu lado: a través de este mensaje vas a ser libre. La Biblia dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y la Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Dando a entender que el conocimiento de la verdad es el que libera. Entonces yo vengo a traerte el conocimiento de la verdad. Toca que está a tu lado y dile: Cristo vive y te mandó a libertar. A su nombre. Mira lo que está diciendo el apóstol Pedro. El apóstol Pedro está hablando de algo poderoso, y él escribe a la iglesia que estaba esparcida por el Ponto, por Capadocia, por todos esos territorios. La iglesia estaba esparcida, y él escribe en esta carta, y él le dice: siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. El hombre está hablando de renacimiento. Diga: renacimiento. Y el hombre está hablando también de algo que se llama, hasta aquí en este lugar, diga, está hablando de incorruptible. Diga: incorruptible. Y está hablando de simiente. Y él está diciendo que nosotros fuimos renacidos, no de simiente corrupta, sino de simiente incorrupta. Está aquí en este lugar. Y él dice: renacido. O sea, los cristianos, o todo ser humano que viene al globo terráqueo, todo ser humano que viene al globo terráqueo tiene un nacimiento. Diga: nacimiento. Todo ser humano que viene al globo terráqueo nace
por la voluntad de quién? De Dios en el vientre de una madre. Ese es el nacimiento. Ese es el nacimiento. Que nacimos de dónde? De una madre. Porque nuestro padre es el que lleva la simiente. La palabra simiente significa semilla, o también significa esperma. Esperma o semilla, eso significa la palabra simiente. O sea, para que una mujer dé a luz un niño o una niña, el hombre tiene que colocar su esperma o su semilla adentro de la mujer. Entonces luego la mujer, el hombre engendra y la mujer empieza a desarrollar el niño adentro de su vientre. Y luego el niño nace. Cuando el niño nace, entonces el niño nace, gloria a su nombre, nace siendo corrupto. Diga corrupto. Pregúnteme por qué. Porque nació de una semilla y de un esperma y de una sangre que estaba contaminada por el pecado. Entonces este niño lleva el pecado de la imputación. Diga imputación. Porque el padre y la madre, como eran corruptos, la sangre de ellos estaba contaminado por el pecado de Adán. Entonces cuando este niño nace, gloria a su nombre, con el pecado de imputación, porque los pecados de la mamá y del papá fueron pasados a este niño. Entonces todo cristiano y todo ser humano tiene un nacimiento en corrupción. Tiene un nacimiento en corrupción. ¿Por qué? Porque nosotros nacemos heredando los pecados de nuestros padres y heredando los pecados también de Adán. Y entonces ya cuando nosotros empezamos a crecer, como nuestros padres no tenían la semilla y no tenían la simiente de Dios, entonces ellos practicaban cosas desagradables delante de la presencia de Dios. Ellos practicaban la brujería, practicaban la idolatría, la fornicación, el adulterio, el chisme, la pelea, la hipocresía, todo lo que se llama pecado, la deshonra. Entonces cuando el niño va creciendo en ese ambiente, entonces el niño va heredando los pecados de su padre y los pecados de su madre. Entonces ese niño va creciendo con los pecados de su padre. Está aquí. A su nombre. Está aquí. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice que nosotros no renacimos. ¿Cómo que renacimos? Porque yo le hablé del nacimiento. El nacimiento viene ¿de dónde? De un hombre humano y una mujer humana. Pero el renacimiento viene de Dios. ¿Y cuál es ese renacimiento? Aquel renacimiento viene de la sangre de Cristo y del Espíritu Santo y del agua. Ese es el renacimiento. Cuando Dios empieza a lavar tus pecados con la sangre de Cristo y al quitar el pecado de imputación de tu papá y de tu mamá, o sea, la herencia, la maldición de tu mamá y de tu papá. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien que esté entendiendo este mensaje? A su nombre. Por eso fue que Cristo le dijo al hombre que tenía conocimiento de la ley, que fue a hablar con Cristo, y Cristo le dijo: tienes que volver a nacer para tú entrar al reino de los cielos. Cuando él le dice tienes que volver a nacer, le está diciendo tú tienes que renacer. Y cuando el hombre escucha que le dicen tienes que volver a nacer, entonces el hombre dijo: espérate, pero esto es una locura, porque ¿cómo puede un hombre ya adulto volver al vientre de su madre? Y Cristo le está diciendo: tú no estás entendiendo. Tú siendo maestro de Israel, tú no entiendes esto. Si te estoy hablando de cosas naturales, imagínate que te hable de cosas de arriba. Oh, escúchame cabezón, lo que te estoy diciendo es, le dice Cristo al hombre, es que tú tienes que volver a nacer del agua y del Espíritu. ¿Para qué? Para que usted herede el reino de los cielos, porque usted está en pecado, porque usted tiene el pecado de imputación, tiene el pecado de Adán y tiene los pecados de su madre.
Amacaya. Muchos de los que están aquí andan en guerra, andan en batalla, porque ellos heredaron, gloria a Dios, la prostitución de su mamá. Ellos heredaron la prostitución de su mamá, heredaron la idolatría, heredaron la brujería. Y como ellos tienen esa herencia, ahora esas maldiciones le están haciendo daño, no los dejan prosperar, no los dejan tener un matrimonio estable. Y ellos dicen: ¿qué es lo que está pasando? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a mí me pasa eso? Y Dios te dice: lo que pasa es que tú estás bajo maldición, y la maldición te trae mal, te trae desgracia, pero Cristo vino a romperla, pero Cristo vino a romperla, pero Cristo vino a romperla. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Dile que está a tu lado: tienes que soltar la herencia de tu mamá y tomar la herencia de Dios. Por eso la Biblia dice que fuimos escogidos por Él para una herencia incorruptible, para una herencia incontaminada, para una herencia inmarcesible, reservada no aquí en la tierra, sino reservada en los cielos. Tú tienes que soltar la herencia de tu madre y tomar la herencia de Dios, porque la herencia de tu madre y la herencia de tu padre es el pecado, el adulterio, la pelea, el odio, el rencor. Pero la herencia que Dios te quiere dar es la vida eterna a través de Cristo Jesús. Tú lo necesitas. Suelta la herencia, esa herencia de maldición de tu mamá y tu papá, y toma la herencia que Dios te vino a dar a través de Cristo Jesús. Muchos de ustedes tienen que soltar, en gloria de su nombre, esta noche, los pecados que heredaron de su padre y recibir la vida a través de Cristo. Y muchos de los que están ahí quizás se preguntarán: pero este predicador no entiende que yo soy evangélico. No importa. Por eso el mensaje tiene como título: maldiciones sin qué, sin quebrantar. Porque aunque somos cristianos, muchos de nosotros, aunque somos cristianos, todavía hay maldiciones que no se han quebrado. Todavía hay maldiciones que todavía no están rotas. Y tú dices: pero ¿cómo? Si yo ya recibí a Cristo, ¿y cómo es que usted viene a decir que yo todavía tengo maldiciones? Lo que tú no entiendes es que Cristo es la puerta para empezar a romper todas las maldiciones que hay en tu vida. Por eso debes entender que la tierra estaba desordenada y la tierra estaba vacía, y Dios dijo: hágase la luz. La luz llegó, y la luz lo que hizo fue que llevase las tinieblas, pero la tierra seguía desordenada. Hay gente que no está entendiendo, se lo voy a repetir. La tierra estaba desordenada y vacía, y Dios y dice que las tinieblas estaban reinando, y dijo Dios: hágase la luz. Eso está en Génesis. Lea Génesis capítulo 1 versículo 1 y lea, y ahí está. Y entonces dice que Dios dijo: hágase ¿qué? La luz. Y Dios metió la luz. Pero cuando Dios mete la luz, la tierra todavía seguía desordenada y seguía ¿qué? Vacía. Pastor, ¿qué me quiere decir? Que Dios, para ordenar lo desordenado, lo primero que Él hace es establecer la luz, y después a través de la luz es que Él toma la obra para empezar a ordenar lo que está desordenado. No, calla. Por eso es que la Biblia dice: y el que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. ¿Te estás dando cuenta? Usted todavía no está perfeccionado, usted todavía tiene malicia, usted todavía tiene cosas raras, usted todavía está luchando con problemas, usted todavía está luchando con los pecados de su mamá, y Dios dice: vengo hoy a romper maldiciones. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Usted sabe que Dios le está hablando. Usted sabe que Dios le está hablando, porque usted ve evangélicos y evangélicas que aunque llegan al evangelio y todavía están cayendo con uno y con otro hombre. Porque usted ve ministros
que aunque son ministros, usted lo ve cayendo con una y otra mujer, porque todavía tienen la maldición de su papá, porque su papá era mujeriego, y como su papá era mujeriego, ellos llegaron a Cristo y se han sometido a un proceso de liberación, a un proceso de liberación para ellos renunciar y quebrantar esa maldición. Y como ellos no usan a Cristo y al Espíritu Santo para quebrar eso, entonces el diablo todavía tiene acceso legal, y aunque tú predicas la palabra, todavía te acuestas con una y con otra, o todavía te acuestas con uno y con otro. Hay gente que todavía son cristianos y le sirven todavía al diablo, tienen los cuadros pegados en su casa, porque ellos todavía no han sido libres de la idolatría. ¿Te estás dando cuenta? Abacaya. Por eso Dios vino a decirte: yo quiero quebrar y quiero desbaratar toda maldición que hay en mis hijos, pero mis hijos tienen que renunciar y reconocer que todavía andan con maldiciones de sus padres. Por eso que usted dice: pero ¿por qué yo todavía estoy luchando con eso? Usted en su mente dice: pero ¿por qué? ¿Por qué estoy luchando? Porque todavía no he sido libre. Todavía esa atadura está ahí. Todavía esa atadura está. Tú necesitas a Cristo y meterte en ayuno y presentarle a Cristo los pecados de tus padres y los pecados de tus antepasados, y decirle: Cristo, estos ayunos son para renunciar. Yo reconozco los pecados de mi antepasado Jesucristo. Yo reconozco que participé en los pecados de ellos y todavía estoy atado a ellos. Pero hoy en este papel escribo todos esos pecados y hoy los quemo, porque así como esto es quemado, Cristo, yo renuncio y te pido que en medio de estos ayunos tú quebrantes esos pecados, y Cristo empieza a quebrantarlos y Cristo empieza a romperlos. Escucha lo que le voy a decir. La mayoría de los evangélicos en el mundo entero todavía no ha sido libre. Aleluya. Y yo porque veo que la gente no alaba. Aleluya. Escuche esto, este misterio. La mayoría de los evangélicos en el mundo entero todavía no han sido libres, por falta de información y por falta de conocimiento. Porque la gente cree que una cosa es confesar a Cristo como tu Salvador, y otra cosa es que Cristo te libere. Pastor, ¿qué es lo que está diciendo? Cristo lo que hizo fue liberarte de la muerte. Cuando tú confiesas a Cristo, Cristo te saca del camino del infierno y te mete al camino de la vida. Pero ahora Él empieza una obra de liberación, y no va a ser de la noche a la mañana. Por eso no creas que usted ya fue libre. Esos cristianos que no les gusta congregarse, porque ellos creen que ya lo alcanzaron todo, porque ellos creen que ya como confesaron a Cristo, ellos ya fueron libres. Te traigo noticia. Te equivocaste. Tú recibiste a Cristo, Él te sacó del camino del infierno y te metió el camino de la vida para iniciar contigo un proceso de liberación. Todavía usted no ha sido libre, y por eso hay gente que ellos creen que ya lo alcanzaron todo y se congregan cuando le da su gana. Pregúnteme, pastor, pregúnteme, profeta, ¿para qué la iglesia? Pregúnteme. La iglesia es un hospital. Cuando una persona se accidenta y el accidente es grave, a esa persona no le dan de alta, lo dejan. Hay unos que quedan en coma, y cuando una persona está en coma, ¿dónde lo dejan? ¿En su casa o en el hospital? Hay unos que duran años en coma, otros que duran 6 meses, otros que duran 3 meses. La iglesia es un hospital. Ay, Dios mío, la iglesia es un hospital. Dios te trae la iglesia para que en la iglesia Él limpiarte. Escucha esto. ¿Cuántos conocen la historia de Lázaro? Cristo, mira lo que está pasando con Lázaro. Lázaro estaba en una cueva y tenía una piedra, y Cristo dio una orden y dijo: ¿Quita qué? La piedra. Cristo no quitó la piedra. Cristo mandó que quitaran ¿qué? La piedra. Cuando ellos quitan la piedra, Cristo dijo: Lázaro, sal fuera. ¿Y Lázaro qué? Salió fuera. Ahora, cuando Lázaro salió fuera, ¿Lázaro salió libre o salió envuelto? ¿Cómo? ¿Te estás dando cuenta? Primer proceso: quita la piedra, la primera orden. Segundo proceso: le da la vida, sal fuera. Segundo,
Segundo proceso, dice que salió atado en un lienzo. Y Cristo dijo, desatarle y dejarle ir. Cristo no lo desató. Ay, Dios mío. Cristo no lo desató. Lo desataron los hombres. Yo me imagino que los mismos que quitaron la piedra fueron lo que lo desataron. Porque Cristo lo que da, Cristo te da la vida. Pero Cristo va a usar un pastor, a un profeta, a un evangelista que tiene el poder de Él para Él desatarte de los demonios que tú tienes. Él solamente lo que hace es darte la vida. Y Macaya te visita, te da la vida, tú lo confiesas. Ahora te metes a la iglesia para que en la iglesia te limpien y te liberen. Entonces la gente que no le gusta congregarse están más atados que ni se sabe. Pastor, pregúnteme por qué. Porque aquí el apóstol Pablo dice, mira lo que dice: siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Está diciendo que nosotros fuimos renacidos ¿por qué? ¿Por qué? Por la palabra de Dios, dando a entender que para yo ser limpio, yo tengo que estar escuchando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el que tiene conocimiento, y el conocimiento es que me va a hacer libre. No es que yo oro en mi casa. ¿Y qué? ¿Quién te dijo que a través de una oración solamente que va a ser libre? Tú vas a ser libre a través de la palabra. La oración es importante. Pues te conecta con Dios, pero Dios te va a dar conocimiento a través de la palabra para que tú seas libre. ¿Para que tú seas qué? Libre. Si tú ayunas y tú oras, pero si no tienes conocimiento de la palabra, tú sigues atado. Hay un silencio aquí. Hay un silencio. Por eso hay cristianos que, aunque son cristianos y tienen a Cristo, todavía están atados por falta de conocimiento. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Dale un aplauso al Señor si está entendiendo. ¿Hay alguien aquí? A su nombre. Dile que está a tu lado: no puedes dejar de congregarte, porque el conocimiento de la palabra es que te va a echar los demonios. Los demonios no le copian simplemente a una persona que ayuna y ora. Los demonios le tienen miedo a una persona que tiene el conocimiento correcto del reino. Los demonios le tienen respeto a una persona que porta el verdadero conocimiento de la palabra. Por eso Cristo le dijo a los discípulos: ya vosotros fuiste libre por mí ¿qué? Por mi palabra. La palabra de Dios es la que te liberta. La palabra de Dios es la que te hace libre del infierno y de la muerte. Si tú dejas de escuchar la palabra, por más que tú ayunes y tú ores, nunca vas a dejar de ser la persona que eres. Por eso hay cristianos que se sienten fracasados y se sienten destruidos por falta de conocimiento. Y tú lo ves que ayunan bastante, que oran bastante, pero como no tienen conocimiento. Por eso te voy a la palabra. El salmista dice en un salmo: holocausto y expiación no te agrada. Pero he ido al libro donde está escrito de mí que hacer tu voluntad es que te agrada. Dios no se complace en los sacrificios, sino en el conocimiento que tú colocas en práctica, sino en el conocimiento que tú obedeces. Ay, camaya. Pastor, tú me estás diciendo que no ayunes. No, porque el ayunar hace parte del conocimiento. Yo ayuno con conocimiento. Si tú ayunas sin conocimiento, vas a seguir atado. Por eso el verdadero ayuno está en Isaías 58, que dice que es para libertar, para dejar libre al cautivo. ¿Te estás dando cuenta? Y hay uno que ayuna es para que Dios mate a su enemiga. Ayuno incorrecto. Hay uno que ayuno para que Dios destroce la vida a alguien que ellos le tienen rabia. ¿Te estás dando cuenta? Estás ayunando sin conocimiento.
Hay alguien aquí que está escuchando esta palabra. La falta de conocimiento es la que está matando a la iglesia. Yo voy a ayunar para que Dios me dé una casa de 3 pisos, pero tú sigues atada, eres chismosa, anda mirando el marido ajeno, anda mirando la mujer ajena. Y entonces, ¿por qué tengo que ayunar? Dios mío, voy a ayunar para que tú quebrantes la lascivia que me está matando. Dios mío, yo voy a ayunar porque yo solamente quiero serte fiel a ti y a mi esposa. Dios mío, yo voy a ayunar para yo obedecerte. Entonces ese es el ayuno que te va a hacer libre, porque estás ayunando con conocimiento. Dios mío, yo voy a ayunar para dejar de practicar la brujería que mi abuela me enseñó. Dios mío, yo voy a ayunar para dejar de practicar los pecados que yo vi que mi mamá practicaba. Que mi mamá, cuando mi papá no estaba, ella metía a los novios por la ventana. Entonces tú vas a ayunar para sacar el pecado de tu vida. Entonces hay gente que ayuna para que Dios le dé un carro y siguen con el pecado adentro. Hay gente que ayuna para que Dios dé una casa y siguen con la fornicación adentro, y siguen con el diablo adentro. Dice Dios: yo no bendigo a gente que tiene el diablo adentro. Sácate el diablo primero para yo bendecirte. Yo veo que la gente no alaba hoy aquí, varón. Está muy fuerte la palabra. Dios me dio esta palabra y me dijo: vas a predicar el mensaje maldiciones sin quebrantar, porque en el medio del pueblo de Dios hay mucha gente que, aunque recibieron a Cristo, están bajo maldición. Siguen practicando los pecados de su abuela, los pecados de su papá, los pecados de su madre. Si tú lo sigues practicando, tú estás bajo maldición. Quiero que vaya a Deuteronomio y lo voy a terminar aquí. Deuteronomio capítulo 5 versículo 9. Dice: no te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y la 4ª generación de los que me aborrecen. O sea, si tú estás practicando los pecados de tu papá, aunque tú confesaste a Cristo, Dios va a visitar la maldad de tu papá que está en ti, la va a visitar en ti. La va a visitar y te va a llamar a cuenta. Entonces, lo que Dios te mandó este conocimiento no fue para condenarte, sino para decirte a ti que saque, que desaloje a tu padre de tu corazón, o sea, a las maldiciones, a la herencia de pecado de tu papá y tu mamá. Sáquela, porque si no la saca, Dios va a visitar esa maldad de tu papá sobre ti, y después que tú te mueras, la va a visitar en tu descendencia, y después que tu descendencia muera, la descendencia de tu descendencia, Dios va a visitarlo también. Y va a visitar la maldad. Por eso usted y yo tenemos la responsabilidad de quebrantar y decir: hasta aquí llegó la maldad de mi antepasado. No seguirá, no seguirá, no seguirá. Mi descendencia no seguirá con esas maldiciones. Por eso el papá de Noé, cuando nació Noé, él profetizó y dijo: porque este vino para librarnos a nosotros del trabajo duro que nos da, ¿qué? La tierra. El hombre dijo que su hijo había nacido para quebrantar la maldición que sembró, ¿quién? Adán. ¿Y qué pasó? Así pasó. Vino el diluvio, ¿y a quién Dios usó? ¿Usó a quién? A Noé. Y desbarató y destruyó todos los seres humanos. Pero Noé quedó vivo. ¿Cómo quedó? Vivo, porque Noé no siguió con la secuencia del pecado de Adán, sino que Noé se paró y se puso los pantalones y la correa y dijo: no voy a seguir la desobediencia de Adán, yo voy a ser obediente a él, para que mi descendencia también le sea obediente. Usted tiene la responsabilidad de terminar con la maldición, usando el poder y la sangre y el Espíritu Santo. Dile que está a tu lado: hoy Dios te está diciendo que sueltes el pecado de tus antepasados y recibas la salvación, la voluntad, la palabra del cielo
porque es la única que puede quebrantar toda maldición, toda maldición, toda maldición. A su nombre, a su nombre. Si tú no colocas esta palabra en práctica, tu economía va a seguir arruinada, porque por culpa de tu padre, que a veces hicieron pacto con el diablo a través de los brujos, entonces el diablo te destroza la economía. Y si te casas, el diablo se cree dueña tuya, porque tiene legalidad. Por eso la Biblia dice: no le den lugar al diablo. Jesús, lo que la Biblia está diciendo ahí, que aunque tú eres cristiano, si le das lugar al diablo, el diablo tiene legalidad en tu vida de entrar y salir cuando le da su gana, porque tú le diste ¿qué? Legalidad. Entonces hay cristianos que han abierto la puerta y le han dado legalidad a Satanás, y por eso Satanás se ríe de ellos y dice: aunque ellos recibieron a Cristo, cuando me dé mi gana entro y salgo, porque ellos tienen una puerta abierta que me pertenece. Si tú sigues yendo ante los brujos, tú le estás dando el lugar al diablo, y el diablo va a entrar a tu casa y la va a destruir tu economía, porque eso es una maldición, porque tú estás consultando ante los brujos. Si tú sigues practicando brujería, o tienes un cuadro en tu casa y le prendes vela, un cuadro de la muerte, una imagen de la muerte, entonces estás bajo maldición. Pastor, ¿por qué? Porque la idolatría es maldición. Todo el que adora a la muerte y adora a un ídolo está bajo maldición. Y es posible que de sus hijos le sacan lesbiana, algunos le sacan lesbiana, o algún hijo le saca homosexual, porque la idolatría produce homosexualismo y produce lesbianismo. ¿Tú qué es lo que estás hablando, pastor? Romano, tú leas Romanos capítulo 1. De capítulo 1, léete todo ese capítulo te lo lees cuando llega a tu casa, y ahí dice: por cuanto no tuvieron en cuenta a Dios, sino que adoraron a los cuadrúpedos, a las aves del cielo, y no tuvieron en cuenta a Dios, entonces Dios los entregó a una mente reprobada, que las mujeres entregaron su uso natural por contra naturaleza, y los hombres entregaron su uso natural por contra naturaleza, dando a entender que Dios, porque ellos se volvieron idólatras y se olvidaron de Dios, entonces Dios les mandó un espíritu de engaño para que ellos se volvieran homosexuales y se volvieran lesbianas. La idolatría produce homosexualismo. Todo el que idolatre a alguien, posiblemente uno de tus hijos va a salir con esa maldición, o posiblemente una de tus hijas se van a volver prostituta, o algunos de tus hijos se van a volver marihuaneros, porque Dios va a visitar esa maldad sobre ti. Y la mayoría, mucha gente en el mundo entero le están haciendo daño a su descendencia. Por no buscar de Dios le están haciendo daño a su descendencia. Y muchos que se dicen ser cristianos le están haciendo daño a su descendencia. Usted es culpable. Y ahora que ve a su hija en el cabaret siendo una prostituta, ahora usted anda llorando: ay, Dios mío, sácala de allá. Dice Dios: tú fuiste que la mandaste allá, porque tenías el conocimiento y no se lo diste. Y los padres a veces son culpables de la desgracia que sus hijos están pasando. Hijos marihuaneros, hijos drogadictos, hijos delincuentes. Y a veces los culpables son los padres. Dios no te vino a juzgar, Dios te vino a decir: Padre, yo estoy aquí y te doy la oportunidad a través de Cristo para que quebrante la maldición en tu descendencia. Dile que está a tu lado: Dios no te está juzgando, pero Dios quiere que tú reconozcas que lo hiciste mal, pero también te está dando la solución. El que reconoce su pecado y se aparta alcanza misericordia. ¿Cuántos quieren misericordia? ¿Cuántos quieren misericordia? Reconoce que fallaste. Reconoce. Hay hermana cristiana que, como su hija es bonita, se le olvida la palabra, y como ve que viene un hombre con un carro bonito y tiene plata y tiene su mujer, ese hombre le dice a su hija: métete ahí, te está enamorando.
y tú eres evangélica y están instando a tu hija a que se meta con ese hombre ajeno, tú siendo evangélica, la estás llevando ¿a qué? A la desgracia. En mi país hay evangélicas así. Aló. Dios quiere traer un avivamiento, pero para que venga un avivamiento nosotros tenemos que reconocer que estamos fallando y que estamos haciendo las cosas mal. Usted tiene que reconocer que está haciendo las cosas mal. Él no vino a juzgarte, Él vino a libertarte, y la palabra verdadera es la que te hace libre. Dile que está a tu lado, esta palabra no es para condenarte, esta palabra es para traer libertad. ¿Cuántos están aquí? A su nombre. A su nombre. A su nombre. Ponte sobre tus pies. Él está aquí en este lugar. Chamacata, chamacata, chamacata. Libre, libre, la unción de Dios, la unción de Dios, la unción de Dios. Hay liberación, hay liberación, hay liberación, hay liberación, hay liberación. Iba Sheba, calla. Iba Sheba, Iba Sheba. Esta joven, suave. Hay un demonio que la atormenta a ella. Y el Espíritu Santo me está diciendo: te traje aquí para hacerte libre. Hay un demonio que ministra tus emociones y manipula tus sentimientos. Así como estás llorando aquí, a veces lloras en tu casa. Y esta semana no ha sido fácil para ti. Tú no tienes, a veces sientes, ¿qué hago? Quieres tomar una decisión. Tú quieres tomar una decisión, quieres verte bien, pero tú ves que como que las cosas te salen mal. Cometiste un error. Sí, lo cometiste. Pero ¿quién te dijo que un error es tu final? Y Dios me está diciendo: dile a ella que así como está llorando aquí, yo la he visto llorando en su casa. Y ella dice, y dices en tu mente: ¿qué hago? Y te veo en tu casa con la mano montada en la cabeza, con la mano así montada en tu cabecita. El Espíritu Santo de Dios me está diciendo: dile a ella que vine a liberarla. Hay un espíritu que te ministra pensamiento malo. Y Dios me está diciendo: dile a ella que su vida tiene validez, que es muy importante. Y dile a ella que la trae a esta tierra con un propósito, porque a veces viene en tu mente: ¿para qué? ¿Para qué naciste? Naciste con un propósito de Dios. Dios puso un propósito en ti. Tú eres una vasija de barro y dentro de ti hay un tesoro. Y bacata bacaya. Y Dios me está diciendo: vine a libertarte. Los demonios, necesito a alguien detrás de ella, que están atormentando la ala. Suelta, suelta diablo, suelta diablo, suelta diablo, en el nombre de Jesús. Bacata bacaya. Ahora hay una unción de liberación y de sanidad. Para ti también hay, para ti también hay, para ti también hay, para ti también hay. Que a veces sientas celo en tu casa. Y wow, ¿qué? Me están diciendo en mi oído que tú traes una tristeza desde hace mucho. Y Dios me dice: vas a tener que dejar ir a esa pérdida. Perdiste a alguien y tú no lo quieres dejar ir, y tú lloras. Y me dice Dios: tienes que soltarlo. Es la única forma de ser libre. Tú tuviste una pérdida y esa pérdida te dolió, ¿cierto? ¿Yo te conozco a ti? No. Mira, yo estaba aquí y cuando el Espíritu Santo siempre me habla en este oído, y se me volteó al oído de acá y me dice: ella tuvo una pérdida y tiene un dolor desde hace mucho tiempo y ella no ha querido soltarlo, y hasta que ella no lo suelte, y me dice Dios, hasta que ella no lo suelte, no va a ser libre. Y dice Dios: Otilio, mira, ella a veces está en su casa y se coloca a llorar porque le viene el recuerdo de esa persona, de esa pérdida. Y me dice Dios: ¿hasta cuándo vas a llorar? ¿Hasta cuándo vas a guardar luto en tu corazón? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Suéltalo, suelta, suelta. Tuviste una pérdida de alguien que tú amabas demasiado. ¿Quién era? ¿Ah? Mi hijo. Tu hijo. ¿Tú estás escuchando? Yo la conozco a ella, pero el Padre lo conoce todo.
Perdiste a tu hijo, pero te quedó Dios. Refúgiate en Dios. ¿Estás escuchando? Refúgiate en Dios. ¿Qué es ella? ¿Cómo? Mi hermana. ¿Tú estás escuchando lo que Dios me está revelando? ¿Es verdad? Sí. ¿Perdió su hijo? Sí. ¿Cuántos años tenía? 21. ¿Qué le pasó? Le dio un derrame. Le dio un derrame. ¿Hace cuánto? 2 años, Juan. ¿Cómo? 2 años. 2 años. Yo soy de Colombia. Ustedes son... ¿Esto es Monterrey también? Sí. ¿Y cómo se llama esto? ¿Monterrey qué? Escobedo. Escobedo. Hace 2 años que pasó eso. Yo soy de Colombia. Primera vez que vengo a México. Y el Espíritu Santo me dice que tienes un dolor de una pérdida y que tú tienes que soltarlo, porque hasta que no lo sueltes tú no vas a tener paz. Y me dice, y ella a veces está en su casa y llora. Y tú me dices, sí, perdí a mi hijo. Tienes que soltarlo. Dios da la vida y Dios la quita. Dios determinó llevarlo. Dios te dejó con vida a ti para que tú disfrutes la vida, porque la gracia está sobre ti. ¿Estás viendo cuántas mujeres hay aquí? Pero el Padre te está hablando a ti específicamente. Él te ama. No te sientas sola. Él está contigo. Dale un abrazo a tu mamá, hermanita. Abrázala. ¿Cuántos saben que Dios restaura? ¿Tú sabes por qué Dios me está revelando las cosas? Para que los que están aquí entiendan que Dios es real y que Dios sabe y que Dios conoce. Dale un aplauso al eterno Dios. ¡Mansama! Así dice Dios, más son los que están contigo. Más son los que están contigo. Hay ángeles contigo. Ángeles contigo. Dios te ama.